Hemos estado viendo, amados, el tema de la unidad de Dios, lo que implica a caminar con Dios. La unidad de Dios no como concepto, sino como algo que realmente nos compromete permanentemente. Y claro, ya hemos conversado con respecto al texto que el Señor Jesucristo dice: Señor, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno en nosotros. De ahí la importancia de ser como Jesús, de caminar con Jesús. No que el Señor camine en nuestro camino, sino que le sigamos a Él exactamente igual. Por eso tenemos la palabra para nuestro consuelo, para saber de qué manera y cómo seguir a Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Evangelio, las buenas nuevas eternas, siempre han sido, siempre ha habido. El Evangelio no es de hace 2000 años, sino eso viene inclusive desde el Edén. Las buenas noticias, cuál es que tenemos un Dios misericordioso y Él va a desarrollar un plan de salvación y un plan de conversión. También hemos visto el fundamento, las bases del Evangelio, de la labor de Dios en enviar a su Hijo para salvación. No es otra cosa más que la persona del Señor Jesucristo. El fundamento está puesto en nada más y nada menos que en la mentalidad, en lo que el reino de Jesucristo tiene para con nosotros. Un reino de equidad, un reino de justicia, dice, ¿no? Y claro, lógicamente que los que leen la Biblia, cuando ven en su entorno una injusticia, creen que la justicia se va a compartir en esta tierra. Cuando en esta tierra, amados hermanos, Eretz, lo que hay en el corazón del hombre es tendencia al mal. Y la tendencia al mal no está en que el hombre hace daño a su prójimo, se hace daño a sí mismo, sino que esa tendencia al mal es producto de una rebelión. Y no podemos salirnos de los orígenes de la desobediencia del hombre, que fue simplemente desobedecer a Dios. Y cuando el hombre obedece, ahí es donde se establece la verdadera justicia. Cuando el hombre desobedece, ahí está la injusticia. Por eso que el fundamento del Evangelio, del tema de salvación, a través de todos los tiempos, desde el Edén, pasando por todas las peripecias de la palabra de Dios, siempre ha sido la persona y el carácter del Mesías, del Redentor, que ya como Pablo dice, ese misterio que ahora se ha revelado a través de su Hijo. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a través de los apóstoles y profetas, hoy nos habló a través del Hijo. Vemos que todo esto se basa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez Él encarna el carácter de Dios. El Señor Jesucristo encarna el carácter de Dios. Por eso es que le preguntaron: muéstranos al Padre, y dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, empezamos, amados, a centrarnos poco a poco y a arreglar un poco el rompecabezas macro de todo lo que implica la palabra de Dios. Repetimos que el fundamento, la base del reino de los cielos, es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La vida tal cual la desarrolló, lo que Él obedeció hasta la muerte. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Tenía un propósito, tenía un plan, al extremo de que Moisés y Elías se le presentan a Él previo a que lo capturen y lo cuelguen en el madero para que le hagan recordar el plan, y que eso es otra bendición para muchos. Y que también a su vez eso implica la obediencia del Señor Jesús. Dice, la obediencia hasta la muerte. Es muy importante eso, amado. Porque también al Señor se le dio la oportunidad de escoger. Él dijo: si yo quiero, digo a mi Padre que me mande una legión de ángeles. Pero no, para eso no he venido. He venido para hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Ir al madero y cumplir la justicia de Dios, para que no solamente la salvación, que es sacarnos de este mundo de oscuridad y traernos al reino de su amado Hijo, sea cumplida con lo que Jesús ha hecho, sino que además también nos libere internamente de la prisión del diablo. El Señor Jesucristo no trabaja socialmente. Lo social es el resultado de lo individual. El Señor trabaja individualmente, atemporalmente. En cualquier momento te toca. Y de repente, dice la palabra, Él tiene planes maravillosos para que de esa manera se desarrolle las buenas nuevas a través del mundo. Y por eso es que le dijo a sus discípulos, les explicó: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y le dijo: desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. O sea que el plan macro se viene cumpliendo perfectamente de persona en persona,
y que lo que sucede en cada persona, a ti y a mí, no es solamente la liberación de la esclavitud, la liberación de la oscuridad y que nos traslada al reino de su amado Hijo, a la luz. Ya no comemos la desobediencia, sino ahora comemos la obediencia. Estamos injertados en el olivo natural que es Jesucristo y que está en el reino de los cielos. Ahora entendemos que no es religión, no es judaísmo, no es cristianismo, es el carácter de Jesús en nosotros. Ahora sabemos ya por la palabra de que no solamente el Señor nos invita a caminar con Él, sino que Él camina con nosotros y nos ayuda, así como sus discípulos caminaron con Jesús y estuvieron permanentemente siempre auspiciados, dirigidos, redirigidos y convertidos por el Señor Jesucristo. Vemos la atención del Señor Jesucristo sobre los apóstoles. Pedro lo negó 3 veces le cortó la maldición a Pedro. Lo negó 3 veces, Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Y así, en otras palabras, amados, la religión, sea cual fuere, nos ha enseñado que es nuestra decisión si queremos o no creemos, creemos o no creemos, y si creemos bien, y basta con creer. Y evidentemente, pues dentro de la parte ontológica de la palabra y dentro de la cultura, cuando se escribió eso, creer significa vivir con Dios, vivir con Jesús, convivir con Él. Y nos habla el Señor la dimensión en la cual no es público, es privado. Mas tú cuando ores, o sea, más tú cuando te comuniques conmigo, porque la palabra orar depende de qué contexto lo estés hablando, ¿no? La palabra orar tiene muchas connotaciones, pero lo que el Señor Jesucristo nos hablaba es con respecto a la intimidad con Él, porque Él dice, no dice, anda al templo, anda con el sacerdote, que era lo normal en esa época, sino que dice, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre en secreto te recompensará en público. O sea, lo que para muchos es la introspección, la meditación, el estar callado, tiene muchos nombres, pero es tu relación personal con Dios en tu corazón. Así de simple, andar con el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Ahora, todo eso tiene que ver, el cristiano, el llamado, tiene que entender que tiene que caminar con Dios. Tiene que estar supervisado por el Señor Jesucristo. Tiene que estar escudriñado por el Señor Jesucristo. Y no confundir o dividir el Espíritu Santo Jesús. Es lo mismo. Es Jesucristo un espíritu. Así de simple, amado. El Espíritu dice que nos va a hacer recordar qué cosa, lo que Jesús dijo. Así que es exactamente el Maestro permanentemente en espíritu en nosotros. Hasta ahí vemos que el fundamento está en la persona del Mesías, del Redentor. Inclusive los profetas dijeron cuando Él venga, cuando Él venga, cuando Él venga. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Dicen los profetas, ¿no? Vieron un mundo diferente espiritual, pero con una connotación o con un resultado natural. ¿Cuál es? La transformación y el cambio de las personas. Ahí claramente nos habla de los frutos del Espíritu como algo que se tiene que trabajar y la manifestación de la carne que se nos nace sin hacer absolutamente nada. Nos habla, inclusive la Biblia señala que a los discípulos de Jesús le pusieron su primera chapa, su primer sobrenombre. ¿Cuál es? Cristos. ¿Pero por qué le decían así? Porque se parecían a Señor Jesucristo, a lo que Él hacía. Los primeros discípulos de Jesús tenían una condición muy fundamental que se expresaba socialmente fuertemente en la comunidad. Eso lo vemos ahí directamente en Hechos 2:38, donde dice, y comían juntos con sencillez y alabando a Dios de sus corazones, y comían juntos con sencillez en las casas, y dice, y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si hay algo que impactó el imperio romano desde Oriente, cercano Oriente, hacia todo el imperio, ¿qué cosa era? La bondad de los discípulos de Jesús. En ese tiempo no había ayuda social, no había ayuda para los pobres, no existía nada, salvo solamente el pan y el circo que ofrecían los gobernadores, pero solamente a un grupito seleccionado, y los demás eran todos porteceros. Hay aquel que moría papá y mamá, se quedaba sin nada porque lo heredaban patriarcalmente los hermanos mayores. O sea que si tu papá pues no te heredó nada, simplemente quedas de pordiosero o de esclavo o de labrador o de peón o de siervo de alguna persona. No había, te enfermabas y te morías de cualquier cosa. No había ayuda social, amados hermanos. Y una de las cosas, gesed, bondad, que caracterizaba a los discípulos de Jesús era eso. Por eso las congregaciones tenían éxito. Porque ¿quién no quería ir a esas congregaciones donde te apoyaban, te daban ayuda, te daban... Jesús dijo, pan, techo y abrigo. Inclusive el apóstol Pedro y el apóstol Juan decían, no olvidarse de las palabras del maestro que decía, más bienaventurado es dar
que recibir. Y Pablo recogía las ofrendas bien, claro, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en Shabbat no se recoge plata. El primer día de la semana era domingo, que no era feriado en esa época. Al siguiente día se podía recoger las ofrendas y se juntaban y se enviaban para los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Ese fue el éxito del crecimiento tremendo de las congregaciones cristianas del primer siglo. Y tanto que impactó a las autoridades, tanto que ya en el siglo III, para el cuarto, ya en el 380, los emperadores vieron que esta fe, esta religión, tenía un éxito tremendo, mejor que las religiones paganas. Y por eso es que Constantino, en una crisis política, como hoy los políticos quieren ir a los evangélicos para coger los votos, Constantino pone a la fe cristiana como la religión oficial, y es el nacimiento de la Iglesia Católica. Sea cual fue los resultados, amado hermano, tuvo éxito porque la bondad de los hermanos, el carácter de Jesús. El fundamento, por si acaso, no es doctrina, no es cosa que tú puedas hacer, cosa que va para tu cuerpo, si comes o no comes, si vives o no vives, si guardas qué día o qué no día. No, hermano, dice Pedro, son rudimentos, son principios, no. La base, el fundamento es la persona de Jesús en el corazón de cada uno de sus discípulos, siguiendo a Jesús en medio de tu vida y corrigiendo tu vida. También hemos visto, el fundamento es la vida del Mesías, la vida de Jesús. Yo he venido para que tengan mi gozo y mi gozo sea cumplido en ustedes. Si viven como yo, tienen éxito, así traducido en otras palabras. El tema histórico desde la humanidad, inclusive desde el Edén, es evidentemente que frente a una generación humana que se ha apartado de Dios, que en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, Ejad, uno solo, nos hemos apartado a la creación, a adorar imágenes, cosas e ideas y sentimientos y voluntades y deseos equivocados. Frente a todo esto, frente a este apartarse al extremo, que el apartamiento fue tal que ya el hombre vive bajo oscuridad, bajo tinieblas, al extremo que ya se dice en el Nuevo Testamento que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Tiene que pasar un proceso, le tiene que pasar algo crítico a esa persona para que de esa manera entre a la luz. Y eso se llama conversión. La conversión también tiene otros sinónimos: arrepentimiento, teshuvá, retornar. ¿Retornar a qué? A vivir a la imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre, en resumen, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la labor de Dios a través de la historia no es otra cosa más que la conversión. ¿Qué significa conversión? La incapacidad del hombre de caminar con Dios a dejarse llevar por el Señor y ser como el Señor quiere que seamos, ¿no? Su carácter, su amor, su misericordia. Y de esa manera, la conversión ha estado en toda la historia. Hemos estado viendo, por ejemplo, el primer convertido que empezó a invocar el nombre de Dios. Se llama Enos. Enos significa hombre, igual que Adán. Adán, tierra, eres hombre. Vemos que ya Enos nace de Set, y Set es hijo ya no de la descendencia de Caín, una descendencia de maldición, sino que luego de una reconciliación de Adán y Eva, nace Set. Evidentemente que Adán, viendo todo eso y la consecuencia de su desobediencia, ahora le imparte la palabra de Dios, le cuenta a Set todas las cosas que pasan, y Set, a su vez, Set significa el reemplazo de Abel, ¿no? Sustituto significa Set. Dios siempre envía un sustituto para que cuando falta, ahí venga el reemplazo. Eso es lo que uno tiene que entender en las cosas de Dios, que siempre va a suplir, como decía Pablo, todas nuestras necesidades existenciales en Cristo Jesús. Y entonces vemos que Set le imparte a su hijo Enos. Y dice la palabra que Enos significa el hombre que busca a Dios. Dice que ahí recién los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Claro, vuelvo a repetir, si es que lo vemos así al natural, lo leemos, ya, sí, entonces Jehová, Yahvé, Elohim. No. Entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué cosa? El carácter de Dios. Nombre, Hashem, significa nombre, carácter, tu forma de ser. En Oriente, ¿cómo te llamas? ¿Cómo eres? ¿Quién fue tu padre? ¿Quién fue tu madre? ¿Cuáles son tus ancestros? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te has portado en tu vida? Es una radiografía psicológica existencial cuando te dicen dame tu nombre. Acá en Occidente no, dame tu nombre no me dice nada. Por lo tanto,
los hombres empezaron a invocar el carácter de Dios, que es lo que faltaba en la tierra casualmente. Porque en la tierra ya para eso los hijos de Caín ya estaban desarrollando la injusticia, empezaron a salir los reinos, los reyes. Ahí empezó Nimrod y una serie de caudillos que lo que hacían era guerra, pelea y a la fuerza, y hacían esclavitud, y todas las cosas que es por amedrentamiento, por miedo, y muchas cosas más, lo contrario a lo que es amor, gozo, paz, bondad. Entonces se establece ahí dos simientes, la simiente de Caín y evidentemente que la simiente de Set, o los descendientes de Enos, que de ahí de esa lista, si usted va a Génesis, va a encontrar que viene dentro de todo, Eber y toda la mancha, viene abajo, viene Taré, viene Abraham. Y luego de Abraham, Isaac, Jacob, y vienen los demás. ¿Desarrollando qué cosa? Desarrollando una conversión. Enos se convirtió. Enos fue un hombre que dijo, pues, ¿de qué manera podemos invocar el nombre de Jehová? Vamos a hacerlo, vamos a invocar, ya está listo, empecemos a clamar lo que el hombre ha podido hacer. No está mal esa intencionalidad. Que vemos que poco a poco a través de la historia se va aclarando. Cuando Abraham es un descendiente de Enos, y vuelta a Taré, su papá también, que obedeció a Dios, ¿cómo no? Dice que Abraham instintivamente levantaba un altar de piedras, sin labrar, sin nada, y ahí echaba aceite, ponía un sacrificio, y el sacrificio era a la usanza de la zona, o sea, del tiempo, de la cultura de esa época, hacer un sacrificio. Ya empezó a hacerse eso ya, así lo entendían los hombres, para que de esa manera el castigo que venía sobre ellos venga sobre la víctima, sobre el holocausto. El holocausto significa sacrificio. Y vemos cómo ya Abraham también invocaba el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor, hermano? Muchos dicen Jehová, Yahvé, Jehová. Lo que importa es el carácter de Dios. ¿De qué vale que yo sepa el nombre si yo tengo el carácter del diablo? Así que por lo tanto es el carácter de Jesús en tu vida y en mi vida. Ahora vemos que la conversión se da en momentos maravillosos, porque la conversión es un caminar con Dios. La conversión es hacia adentro. La conversión es ver cómo nosotros hemos sido creados por el Señor. Porque el hombre se odia a sí mismo, por eso es que no se da cuenta, dice que se quiere, sino que simplemente hace su capricho, y el hombre lo que hace es se destruye. En cambio, el amarse a sí mismo significa verme a mí mismo hacia adentro y compararme. ¿Con quién tengo que compararme? Con el Mesías, con el Redentor. Ya está, listo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. Hay que mirar a Jesús, cómo es Él, para que de esa manera nosotros podamos tener un norte, cómo caminar y de qué manera proceder y qué manera pensar o sentir. El llamamiento de Abraham fue una cosa espectacular, al extremo que decía el padre de la fe, porque es uno de los primeros que se le aclaró perfectamente la visión. Y Dios, el Señor, lo invita a un camino de éxito en el reino de Dios. Aparentemente, la descendencia de Abraham, en este caso Jacob, bajó a Egipto, se quedó con José, estuvieron un tiempo, después esclavos, las plagas, vino Moisés. O sea, la pregunta es, ¿cómo es que Abraham, Dios le muestra, mira, esto va a pasar con tu descendencia? Van a ser esclavos. ¿Aceptas? Sí. ¿Por qué aceptó a Abraham que su descendencia padeciera? Es que Dios le mostró la escena completa, porque después, nada más y nada menos que el pueblo de Israel fue triunfante, y a pesar de esas ambivalencias, de esas alternancias, alternar significa positivo y negativo, obediente, desobediente, a pesar de todas esas cosas que no es otra cosa más que la demostración de la naturaleza humana, así somos, en esa simiente alternada, ambivalente, dicótoma, dual, bipolar, como quiera llamarlo usted, ahí nada más y nada menos que dentro, curiosamente, de lo que Israel se jacta, pobrecito, quieren ellos demostrar que son de sangre pura, de madre judía, padre judío. No fue así, porque Abraham fue un gentil, un pagano, nada más que el padre de la nación que se cree la más pura, y todo lo demás fue un gentil, un pagano, un adorador de imágenes, que fue Abraham. Moisés se casó con una idólatra. José también lo mismo. Ruth la moabita fue la bisabuela de Jesucristo. O sea que eso de que la descendencia pura no está, es en el ADN, en el carácter, como decía Pablo, en una nueva creación, en un nuevo hombre.
Ya no hay, donde no hay gentil, no hay judío, amor hermano. El judío, el gentil es un invento del hombre. Para eso ya vino Jesús hace 2000 años, para darnos a entender que es la naturaleza divina en ti, el carácter de Dios en ti, que eso demuestra que tú eres un hijo de Dios. Por eso, aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Dios, te lo traduzco, apártese de pecado todo aquel que invoca el carácter de Dios, porque si yo invoco el carácter de Dios, yo quiero amor, gozo, paz, bondad, benignidad, pues tiene que salirse de mi pleito, celo y la contienda. Así de simple, hermano. Las palabras técnicas teológicas nos han hecho un poco difícil de entender las cosas. Y así nos predicó Jesucristo, amado hermano. Claro, Pablo lo predicaba al nivel cultural de la época, pues que había mucho erudito y tenía que Pablo ahí contender con todos los sabios, pero que como que nos hizo un bien y nos hizo un mal. Y por eso Jesús dijo, bueno, mejor escarben, escudriñen las Escrituras, para que de esa manera aprendan de mí ahí. Pero sin embargo, fíjese, Jesucristo fue diferente. El Señor primero lo hizo con su ejemplo, no con su explicación. Estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero él hacía, después enseñaba. Y eso es lo que también hacen los discípulos de Jesucristo. No enseñan, primero viven, lo aplican, hacen las cosas. Pablo dijo, yo me vine a ustedes no con palabras de sabiduría, sino con poder, con transformación. Así, fue con hechos concretos. Y eso es lo que tiene que buscar el cuerpo de Cristo. Volver a la raíz de la esencia del Evangelio. Volver a la capacidad que tienen los hijos de Dios, ¿cómo no? A la capacidad que el Señor nos ha dado. ¿Sabe cómo se llaman esas capacidades? Capacidades reales, que solamente se dan en los palacios reales. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, estamos sentados en palacios, en el palacio del rey. No estamos fuera del palacio, estamos dentro del palacio. No estamos mirando el palacio, estamos dentro del palacio. El que no nace de nuevo no puede ver el reino, pero el que nace del agua y el espíritu, o sea, el convertido, el transformado, puede entrar sin ningún problema. Y esa es la capacidad que tienen todos los hijos e hijas de Dios. En Cristo Jesús, amado hermano, no hay más, no hay menos. No hay el apóstol, el profeta, el superpastor. No es así. El único es Jesucristo. Después todos somos pares iguales. No hay ningún privilegio en el reino de los cielos, porque todos tenemos la capacidad de poder ejercer estos talentos y dones, lo que la religión y el diablo no quiere que sepamos, lo que pues desgraciadamente el hombre hace y separa, pone títulos, tienes que tener un cartón y todas esas cosas, ¿no? Que en realidad en el reino de los cielos eso no sirve y no lo necesitas tampoco para desarrollar tu fe y lo pongas en práctica en tu familia, en tu hogar, en tu entorno, en tu trabajo. Amados, la conversión. Y la conversión tiene que ser caminando con Dios. Abraham tuvo que salir de Ur, salir de Harán para caminar con el Señor. Moisés tuvo que bajar de las montañas de Madián, de la comodidad, porque estaba ahí con su suegro, muy bien, porque era un sacerdote, pero tuvo que bajar a Egipto para ahí ganarse el pleito y caminar con el pueblo y todo lo demás. Estamos en un tiempo en el cual Dios se encarnó y vino hace 2000 años, en la persona del Mesías, del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Y para que no haya problemas, para que no haya dificultad, sí, ustedes adoran a un hombre, que por acá, ese hombre ya no está, ese cuerpo ya no está, fue llevado al cielo y ahora tiene espíritu. Solucionó el problema. Los judíos nos dicen que somos idólatras porque adoramos a un hombre. Sorry, ese hombre ya no está. No hay tumba de él. Él fue elevado a los cielos para que de esa manera le tape la boca a tantos que dicen que Jesús, que no fue, que tantas cosas que se dicen, pero que sin embargo se demuestran en la fe en el Hijo de Dios. Solo aquel convertido, solo aquel trasladado al reino, solo aquel que gusta de la vida eterna, todo aquel que ha pasado de las tinieblas a la luz, puede dar fe de lo que estamos hablando. Hay mucha gente intelectual en el reino de los cielos, hay mucha gente intelectual en las iglesias, que todo es conocimiento e intelectualidad, pero no han nacido de nuevo. No los juzgo, todos pasamos por esas etapas, pero sepa usted que no solamente hasta ahí nos ha puesto, sino que quiere que avancemos cada vez más y más y más. Por eso es que la palabra Israel es interesante. Se divide en dos connotaciones. Aquel que conoce a Dios y aquel que se eleva, crece en las cosas del Señor. Y por eso es que Pedro, el apóstol, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y pues, los que han ido al seminario, no. A los que por el uso tienen ejercitados sus sentidos para el discernimiento del bien o del mal. Traducido, la única forma para que yo pueda discernir
es con la ayuda de su Espíritu Santo, de Jesucristo. Y optar y decidir caminar con Jesús. Por eso es que en Deuteronomio dice claramente, ahí está la palabra, tú escoge, si obedeces la palabra, y si no, bueno, ahí está la consecuencia, ¿no? Y por eso es que pecar significa caminar erróneamente, nada más es todo, mi hermano. Que aquel que se deja guiar por el Señor, simplemente camina correctamente. Guiar por el Señor, digo, insisto, guiar por el Señor, guiados por el Señor. No guiarnos por nuestra intuición, nuestra voluntad, nuestro criterio. No es así. Si hay algo bueno que sale de ti, viene del cielo, no es tuyo, no es mío, porque el hombre tiene tendencia a errar. En cambio, el Hijo de Dios tiene tendencia a obedecer, no a ser asertivo, porque no hay bueno ni uno. Ni Jesús dijo soy bueno, bueno solamente es Dios. Por lo tanto, amados, la conversión implica caminar con Dios. La conversión implica estar siempre con el Señor. Y eso lo vemos no solamente en Jesucristo, sino que también lo vemos en el pueblo de Dios. Cuando salen de Egipto, ya en el mar, ya estaba ya la nube, ya estaba ya por encima de Israel ya. La nube y la columna de fuego ya estaban ya en defensa de ellos. El ángel de Jehová transformado en una columna de nube y en una columna de fuego, y ahí estaban apoyándolo ya. Y en el desierto tenían que caminar con la nube y con la columna de fuego. En el desierto, amado hermano, donde no hay sombra, ahí tenían que, pues, si se movían las nubes, tenían que moverse porque no se achicharraran en el desierto. Y en la noche vuelta en la columna de fuego, porque en el desierto es bajo cero. Se movía la columna de fuego, tenían que moverse. Significa, desde un comienzo, desde cero, a caminar con Dios. Ahí el Señor empezó a enseñarnos a caminar con Él. Y nada más y nada menos que se ve centrado, se ve glorificado, se ve magnificado en la persona del Señor Jesucristo. El verbo hecho carne, fíjese qué gentileza de Dios de venir en forma humana para que de esa manera nos hable. Por eso dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas y apóstoles, hoy nos habló a través del Hijo. Ya está. A quien puso por heredero de todo. ¿Y por qué? Porque simplemente Él es el prototipo de que obedeció hasta la muerte. Y ahí tenemos el paradigma, tenemos el ejemplo para seguir la voluntad del Señor. Así que, amado, fíjese, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Negarse, bitul, abnegarse a caminar con Dios. Ese mismo ejemplo, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo donde quiera que vaya, le dijo el Señor a Josué. Lo mismo que le dice a tu amo Moisés, a ti también te lo digo. El caminar con Dios es un esfuerzo, es un sacrificio, pero que trae grandes recompensas. Y por eso es que primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Cuando estamos involucrados dentro del plan de Dios, haciendo la voluntad de Dios, amado, lo demás es añadido y eso es maravilloso. Claro, un hombre que recién arranca, no, ¿qué va a hacer? Pero bueno, ya, los que estamos un poquito ya trajeaditos en esto, podemos dar fe con toda seguridad que realmente Dios ha suplido nuestras necesidades y lo sigue haciendo de una manera maravillosa, siempre y cuando en nuestras vidas pongamos a Dios y su reino primero al servicio de Él. Usted puede servir a Dios desde su hogar, desde su trabajo, desde sus estudios, desde la congregación donde usted se congrega. No hay ningún problema, usted sirve al Señor. Sí, pero es que en mi congregación, en mi casa, ese es el servicio que tenemos que hacer. Ese es el bitul, el esforzarse. El caminar con Dios significa, sí, el estar caminando en medio de lobos, en medio de, pero que el Señor se viene glorificando cada vez más y más. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, muchas bendiciones.